Una de las piezas claves para cualquier historia de rol son los villanos. No los enemigos constantes que tienen los jugadores, sino estos villanos grandes, estos big bosses que pueden haber dentro de cada historia. Sus motivaciones, todo lo que viene detrás de ellos, es algo que uno debe empezar a construir y que como narrador no siempre es tan fácil. A veces tomamos claramente los arquetipos que vienen en las historias ya construidas, en las historias, en los settings que ya nos traen estos personajes hechos, pero siempre hace falta ponerle un poco de nuestra parte, hacer esta construcción casera. Así que este video va a estar dedicado a estos grandes seres que son los villanos. Hola de nuevo, yo soy Camilo, el máster, y este es un nuevo video de conversaciones con el máster. Hoy lo vamos a dedicar a los villanos, a hablar un poco de cómo crear este tipo de personajes que van a estar detrás de cualquier historia. Estos que van a ser como esa amenaza constante para nuestros héroes y que van a volverse memorables. Porque es muy fácil crear villanos y es muy fácil crear enemigos sacándolos de un manual de monstruos, sacándolos de cualquier lugar, pero esos villanos que se vuelven memorables, que están en la mente de los jugadores, que incluso al pasar de los años van a estar allí, no son tan fáciles de construir. Así que les voy a contar mi método personal para poderlos hacer. Lo primero que yo tengo en cuenta es la motivación. Todo villano debe tener una motivación. Cuando carecemos de esta parte, los villanos se vuelven un poco planos y pierden esa capacidad de ser memorables. Es muy importante que encuentres cuál va a ser la motivación del villano y no siempre tiene que estar dada de acuerdo a los personajes. Hay distintas motivaciones. Algunos van a querer, no sé, conquistar imperios. Van a querer ser los más, como los que más se enriquezcan de toda el área, los que más vayan a agrupar todo el tesoro, los que quieren más renombre. Pueden ser tiranos, déspotas, pueden ser megalómanos, pero también puede ser incluso un héroe que cayó en desgracia. Puede ser un héroe que realmente se dio cuenta que todo lo que había hecho no servía para nada, el rey lo traicionó, se dio cuenta que los dioses en los que él creía no existían o tal vez nunca lo escucharon, y ahora él se vuelve este villano de la historia y tiene una motivación clarísima. Todo el mundo se volvió contra él, todas sus hazañas se fueron al carajo. El mismo rey que le había ofrecido tantas cosas ahora lo desterró. Todo lo que pueda haber en contra de esto se vuelve una motivación clara para que la historia se vuelva creíble. Y además, cuando tú le das una motivación a estos villanos, también se va a entender mucho más por qué se vuelven los antagonistas de la historia, porque están aquí en contra de todo lo que está pasando. Clarísimo que la tengas en cuenta, que la tengas escrita, porque además la motivación te va a ayudar a saber dentro de toda la historia que estás construyendo, dentro de cada paso que van tomando los héroes o los personajes de tu historia, hacia dónde está este villano y qué es lo que está haciendo para conseguir o para actuar de acuerdo a esta motivación. Piensa en un villano que simplemente quiere poder y está tratando de buscar, no sé, un anillo de los deseos, un Dijin, un demonio con el cual hacer un pacto porque lo que quiere es poder y tal vez pueda ser poder político, puede ser poder militar, puede ser poder en el sentido en que sea la persona más fuerte y más hábil con las armas, puede ser poder al tratar de volverse el villano más inteligente del lugar o puede ser simplemente alguien que quiera traer caos. Esa motivación va a darte también como una línea de tiempo en la que los héroes van a estar llevando esa historia que tal vez estás construyendo conjunta, pero el villano también va a estar haciendo sus situaciones paralelo a esto. Y ahí viene el segundo punto, el miedo y el poder. ¿Qué es lo que tiene este villano que lo hace como tan atemorizante? ¿Qué es lo que le da el poder a él? ¿Qué es lo que hace que se generen tantos rumores sobre este villano? Sobre todo, ¿qué tanta información pueden capturar los personajes en cualquier lugar donde estén? Es necesario que entiendas la trascendencia de este villano, la importancia que le vas a dar en tu historia para saber qué tanto puede llegar a través de un rumor a los oídos de los personajes este tipo de información. Es súper importante que lo tengas en cuenta porque los villanos también tienen reconocimiento. A los villanos también se les conoce e incluso pueden tener una doble fachada. Pueden ser un villano, de nuevo vuelvo como el tema del rey, y el rey resulta que está haciendo un pacto por aparte con algún demonio para tratar de conquistar otros reinos, mientras está haciendo algún sacrificio. Y mientras lo hace de cara a la gente, siempre va a ser este gran rey bondadoso, magnánimo, pero realmente su historia es que él es un villano que está desapareciendo a ciertas personas del pueblo para hacer este ritual. Entonces, ¿qué tan reconocido pueda llegar a ser? ¿Qué tantos rumores puedan haber? Es bueno que entretejas todo este pequeño velo alrededor de él para saber qué tanta información puedan tener los héroes.
De nuevo, esto también te va a ayudar con una línea de tiempo a poderles brindar a ellos información que los vayan acercando dentro de esta historia. Es necesario claramente que entiendas si el objetivo final de la historia es derrotar a este villano o simplemente está en el mundo tal cual como existen los héroes o los jugadores y es una persona que simplemente se la van a encontrar en algún momento. Este reconocimiento va a ser importante y también el miedo, porque esto también, como una fuerza importante, una fuerza de maldad, va a afectar también la relación con algunos personajes no jugadores. Imagínate el dueño del hotel donde se están quedando los personajes y resulta que él tiene que darle dinero como una especie de cuota por protección a uno de los matones de este villano. Es posible que este tipo vaya a contarles historia y darle información que no tiene nadie más a los jugadores si ellos se portan bien con él, pero a la vez también va a arriesgar su cuello porque va a dar información que no debió haber dado. Y todo esto te va a ayudar a entretejer una mejor historia alrededor del poder que puede tener este villano sin mover un solo dedo, simplemente a partir de sus secuaces. La tercera cosa que hay que tener en cuenta justamente es el tiempo de la historia. Hay villanos que pudieron haber arrancado su carrera de villanía, su carrera de declive hacia este lado de la oscuridad, años atrás de los jugadores. Y simplemente esos jugadores entraron en escena con su experiencia, con sus acciones, mucho tiempo después de que él haya comenzado a hacer todo lo que quiso hacer. Entonces eso le da no solamente más poder, no solamente le da unos años de más experiencia, de conocimiento, de acumulación de objetos, sino que también le puede dar más años de planeación. Y él seguramente tiene un proyecto a futuro y cuando entran estos seres dentro de su historia, él va a querer eliminarlos porque no quiere ningún tipo de complicación. Entonces piensa cuánto tiempo existió antes o si acaba de construirse este villano. Incluso puede ser un villano que se generó a partir de una mala acción de los héroes y eso estaría perfecto. Resulta que ellos no llegaron a tiempo por estar perdiendo justamente su tiempo haciendo otro tipo de cosas, los side quests, por quedarse bebiendo la noche anterior y por culpa de ellos hicieron este efecto de causa-reacción en el que murió alguien y seguramente esto generó el impulso para que otra persona se volviera el villano y ahora va paralelo a ellos construyendo su carrera tratando de buscar venganza. Y ahí ya tienes una motivación, tienes el tiempo. Entonces es importante que lo tengas en cuenta. Sé que muchos de los ejemplos que te digo son clichés, pero si te das cuenta también los puedes ir transformando, personalizando y llevándolos a la historia que tú quieres. Es necesario que lo tengas en cuenta también en cuestión de tiempo y de historia, porque es posible que este villano a veces pueda salirse un poco del lugar en donde está. En una historia en la que yo estuve narrando de la Máscara de la Muerte, uno de los villanos fue Moriarty, y lo puse porque todos habían escuchado a Moriarty, algunos ya habían leído los libros de Arthur Conan Doyle y conocían un poco más de Sherlock, pero como siempre, era a oídas quién es Moriarty, y eso me servía a mí mucho dentro de la historia. Pero Moriarty había puesto y había hecho una acción desencadenante de 12 días antes de que ellos comenzaran a aventurar. Así que tenía 12 días para preparar todo, y cuando ellos llegaron y pensaron que habían acabado con todo lo que él quería, era simplemente que estaban haciendo justamente su plan. Eso sirve muchísimo, y tener el tiempo claro me servía a mí para saber en días que tantos días estaban tan alejados o tan cercanos de las pistas que los iban a llevar a encontrar a ese villano que se reveló solo en el último momento de la historia. O sea, los últimos 10 minutos supieron que detrás de todo estaba Moriarty. Y esa es una gran historia que queda en la cabeza de ellos, pero que además se dieron cuenta que estaba haciendo muchas cosas desde antes sin que ellos lo supieran. Lo siguiente es el tipo y el tono. Este simplemente es muy sencillo, pero para que lo tengas en cuenta. De pronto este villano es completamente diferente a todos los villanos. Es un villano cortés, es un villano muy elegante, es un villano del que uno no va a sospechar nunca educado, refinado, o sencillamente es una persona tosca, bastante grosera, es una persona que tiene poca escuela, que no sabe mucho, pero simplemente su motivación va más allá, es más visceral. Dale un tono también porque ese tono va a permear todas las acciones que tomes. Si el villano es bastante tosco y bastante fuerza bruta, debería verse dentro de las acciones de sus secuaces. Debería verse dentro de cada una de las acciones que pusiste en esa línea de tiempo. Si el villano es mucho más refinado, mucho más planeador, es más maquiavélico, también debería sentirse como esa mano invisible que está moviendo algunas cosas sin ser tan literal. Entonces, establece un tono y establece el tipo de villano que quieres para tu historia. Ahora, viene un punto adicional que yo le llamo cercanía y encubrimiento. ¿Qué tan cerca puede estar este villano a los jugadores?
Uno de los giros dramáticos que uno a veces logra es meter un personaje no jugador que es aliado y que al final se revela como un villano. Pero pues muchas veces los personajes pueden ser un poco eh, como paranoicos y van a evitar que esto pase. Pero es un giro que puede suceder. Es un personaje no jugador que luego revela sus motivaciones y por qué estaba tan cerca de los personajes. Esto implica que la cercanía es mínima. Es muy cercano a los personajes y está tratando de conseguir información. Hola, McFly. Acá saluda a la gente con el video. Recuerden que McFly siempre le gusta aparecer en los videos. Esta es la cercanía, pero también estamos hablando del encubrimiento. ¿Qué tanto está encubierto este villano? ¿Qué tan difícil puede ser para los personajes? Y eso es lo que yo les he dicho en otros videos. Recuerden mucho de conocer a los personajes que están dentro de sus historias. Si yo sé que este personaje, por ejemplo, es medio paranoico, es muy buen investigador, es posible que la capacidad de encubrimiento de mi villano sea menor hacia él, si se pone a investigar. Pero mientras este otro jugador, que es un poco más descuidado, torpe, que realmente siempre pasa por encima de las pistas, no le interesan, seguramente el porcentaje de encubrimiento va a ser mayor. Y esto te va a plantear algo muy entretenido dentro de la mesa, que es la discusión, en la que uno de ellos posiblemente tenga en la cabeza, oiga, hay un villano, esto puede estar pasando, y puede estar muy cerca de la respuesta mientras va a discutir con el otro que le va a decir, no lo piense así porque realmente no es así, yo no he visto nada y te genera esa pequeña discusión que también te va a ayudar a que el villano mueva sus hilos e incluso en algún momento poder oponer a los personajes unos contra los otros. Realmente algo que yo hago, que me gusta muchísimo hacer y que pues te lo recomendaría, no tienes que hacerlo claramente, pero me gusta mucho hacerlo, es dale una característica muy puntual, dale un rasgo de personalidad que realmente revele muchas cosas cuando lo encuentren o cuando lo conozcan. Un ejemplo, el típico que tiene un parche en el ojo o que tiene la pata de palo, esas son características que generalmente son muy puntuales. Pero también puede ser un tipo que habla completamente pausado, que se piensa cada cosa que va a decir y esto le va dando otra dinámica cuando empieces a rolear a este personaje, a este villano. Puede ser también que hable muy rápido, puede ser que hable en otro idioma, puede que le pongas un acento diferente, que hagas una voz más gutural, que le pongas tú o hagas una voz diferente simplemente para este villano. Pero también es importante algún tipo de característica. Algo que pasa mucho en el mundo cinematográfico es que a veces lo grotesco nos genera mayor recordación. Por eso los villanos clásicos siempre tienen una cicatriz en la cara, alguna deformidad, seguramente les falta la mano, tienen algo muy puntual dentro de cómo se ven. No es necesario que lo hagas igual, pero para mí sí es importante que tengas un rasgo muy puntual de su personalidad o de la forma en la que es, que incluso también puede ser una debilidad. Por ejemplo, imagínate un villano que odia y deteste las groserías. Y a medida que hable con sus personajes, con los jugadores de la mesa, y alguno de ellos sea un poco bocón, el villano se empieza a enfurecer más y más y ellos no entienden y digan como, pero ¿por qué se pone así? Y empiezan a hablar y no se van dando cuenta por qué está tan enfurecido con este jugador. Ese tipo de cosas te van a ayudar también a darle un sabor muy especial a tu historia y van a hacer que los villanos sean más memorables. Entonces, cerrando este video, simplemente te digo, piénsalos muy bien, piénsalos, los villanos, trata de darles un trasfondo real, una personalidad, encárnalos completamente y verás que se van a volver muy memorables. Lo más importante, que encajen en tu historia. No cojas un villano que te gustó de una película simplemente porque te gustó y lo fuerces a una historia. Constrúyelo a partir de lo que quieres contar y sobre todo constrúyelo también a partir de debilidades y fortalezas de tus jugadores. No, los villanos, mi consejo, no tienen que ser indestructibles. No los hagas superiores completamente a tus jugadores, no los hagas inferiores. Ojalá que sea una batalla siempre en este punto en que hay tanto equilibrio que los jugadores sientan el desespero, pero sientan la pequeña esperanza de que pueden derrotarlo. Eso hace también que las batallas finales con los Big Boss se vuelvan memorables. Sí, pudo que haya matado o bajado uno, dos, tres miembros de la mesa. Pero si haces un total party kill, si matas a todos de la mesa y sienten ese desespero de que tu villano es gigantesco, pues simplemente van a sentir que son ellos contra el máster. Entonces dale la opción también narrativamente de que lo logren. Y si no, pues que el villano se arte, como me pasó en una historia hace poco,
El villano realmente, ellos estaban tan mal, tan mal, tan mal, tan mal en los ataques, en lo que estaban haciendo, que el villano simplemente pensó y dijo como, ellos no son, o sea, realmente no meritan mi tiempo y tengo más cosas que hacer. Y los dejó uno casi moribundo, dejó otro inconsciente y se fue. Porque realmente el villano piensa así, y era una parte de las características que yo tenía. El tipo es soberbio, y su misma soberbia lo hizo pensar que ellos ya no iban a hacer ningún reto para él. Entonces piénsalo muy bien, espero que te haya gustado este video, como siempre, coméntame, cuéntame cuáles son tus villanos favoritos, qué villano te gustaría ver en una mesa de rol, suscríbete al Patreon, estamos todo el tiempo hablando de esto porque queremos tener mejores espacios para toda la gente que juega en rol en casa. Únete a nuestras redes, en la descripción de este video van a estar todas las redes, a nuestro grupo de WhatsApp, la gente es muy chévere allí, el comité de bienvenida que tenemos es increíble. Así que nada, vincúlate a Rol en Casa. Estos videos son para nuestros narradores y jugadores novatos. Y hasta una próxima. Recuerda, soy Camilo, el máster. Adiós.